Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. A veces uno queda profundamente conmovido por la ternura que revela Dios en la palabra. La palabra de Dios a veces usa un vocabulario, revela la intimidad de Jesucristo con una profundidad que a veces a uno casi se le saltan las lágrimas. Es lo que escuchamos en el profeta Osías, palabras que por supuesto habremos escuchado tantas veces y sin embargo palabras que no dejan de conmovernos hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dice el profeta en el capítulo 2, así dice el Señor, yo la cortejaré, me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamará esposo mío, no me llamará ídolo mío. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad, y te penetrarás del Señor. La fuerza que tienen estas palabras, lo descarnadas que son, es un Dios celoso que ama a su pueblo, que lo busca, que lo corteja, un Dios que ha sido tantas veces traicionado, tantas promesas rotas, tantas alianzas a las que el pueblo ha sido infiel, y es la historia de nuestra propia vida. El Dios que nos corteja, que nos busca y nos rebusca, el Dios que no se cansa de nosotros, el Dios que no se harta, el Dios que nunca jamás sellará su divorcio y su separación con nosotros, un Dios que nos buscará siempre, a pesar de nuestras infidelidades o la dureza de nuestro corazón, a pesar de la fragilidad de nuestro amor. ¿Quién nos identifica con la infidelidad de la esposa? Y sin embargo, saber que somos amados por un Dios que nos corteja, que para no perdernos, para ganarnos para siempre, nos quiere llevar al desierto y nos habla cerca de nuestro corazón, nos susurra su amor, nos descubre cuánto nos ama. Y todo esto no es más que una sombra, un pálido reflejo de el esposo que es Jesucristo, el Dios que nos cortejará en la carne de su verbo. Y nosotros, dice él en su esperanza, porque está hablando en tiempo futuro, y ella me responderá allí como en los días de su juventud. Dios añora siempre nuestro amor primero, añora la dulzura de nuestra inocencia. Cuando quizá sabíamos menos cosas, teníamos menos conocimiento de teología, pero a lo mejor nuestro amor era mucho más sincero, mucho más puro, mucho más fiel, mucho más incontaminado, mucho más inocente. Él nos sacó de las esclavitudes. Por eso dice que ella me llamará esposo mío. ¿Por qué? Pues porque muchas veces dice, y no me llamará ídolo mío, porque es verdad que nos enamoramos del Señor en nuestra juventud y nos desposamos con Él y lo dejamos todo por Él, pero a lo largo del camino nuestro corazón ha sido seducido por tantos ídolos. A fin de cuentas, toda infidelidad es adulterio y toda infidelidad es idolatría. Por eso me casaré contigo, dice, en matrimonio perpetuo, un Dios que no se va a cansar jamás, para quien el matrimonio con su iglesia, con su pueblo, contigo y conmigo, desde el momento del Calvario, desde el día de la resurrección, desde el día de nuestro bautismo, te juré serte fiel y no te abandonaré jamás, jamás te seré infiel, nos dice Yahvé Dios. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo. Fijaros qué bonito. Y Él tiene la esperanza de que yo le mire a Él, el más bello de los hombres, y diga, esposo mío. Él dice, me casaré contigo en matrimonio perpetuo. Fijaros, es 2 veces que usa esta expresión, la indisolubilidad del matrimonio. Me casaré contigo en derecho y justicia, que significa en santidad. Me casaré contigo en misericordia y compasión. Siempre son 2 parejas y hay un broche, que es la número 5. 1 y 2, 1 y 2,
derecho y justicia, misericordia y compasión, y todo esto se resume en una sola palabra, aparte de estas 4 expresiones: derecho, justicia, misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad. Ha hablado antes del matrimonio perpetuo, ahora me caso contigo en fidelidad y te penetrarás del Señor. ¿Cuántas gracias tenemos que dar de haber conocido la fidelidad del amor del Señor, la inquebrantable fidelidad de un Dios que jamás nos ha sido infiel? Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 18, escuchamos: en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a la casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echó a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Mirad, hermanos, aparece Jesús en este pasaje del Evangelio rodeado de sufrimiento. Por una parte, la niña que acaba de morir. Parece que la muerte es la última palabra, la palabra definitiva, donde la vida es para siempre derrotada. En definitiva, todo médico es un fracasado, porque a todo médico, al final, el paciente se le muere. Un médico podrá curar a un paciente muchísimas veces, pero la muerte nunca va a eludir al paciente de ese médico. Y después una mujer que pensaba que con sus flujos de sangre, si tocaba a escondidas por detrás el borde de su manto, se curaría. Y Jesús ve la fe del que se arrodilla y pide la resurrección de su hija. No le está pidiendo que le cure, no le está diciendo que mi hija está en peligro de muerte, dice: mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. La fe en Jesús. En la primera lectura, la fidelidad de Dios a su pueblo, su fidelidad a ti y a mí. En el Evangelio, la fidelidad de Dios que nos da la vida, que cura los flujos de sangre, que resucita a la niña muerta, y aunque la gente se burló de él, se reían de él porque dijo que estaba dormida, la cogió de la mano y ella se puso en pie. ¿Recordáis cuando hablábamos en estos días pasados lo importante de ponerse en pie? Ánimo, levántate, le dice al paralítico. ¿Cuál es el signo de la muerte? Estar acostado. ¿Cuál es el signo de la vida? Estar en pie. Ella se puso en pie. Mirad, Jesucristo es el esposo fiel que ama a la esposa, que la resucita cuando muere por el pecado, que la sana a pesar de los muchos años que los pecados han infestado nuestra alma. La enfermedad peor es la que llevamos en lo más profundo del alma, y es el pecado. Y es Jesucristo el que nos devuelve la vida, nos restaura la vida, el que nos abre el camino de la gracia y de la salvación. Pues mirad, benditos nosotros, si sabemos vivir de esta manera, con el corazón limpio, con el corazón abierto, sabiendo que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Y es verdad que podemos estar incluso muertos. Mi hija acaba de morir. ¿Cuántos católicos, cuántos miembros de la Iglesia hoy están muertos por el pecado mortal? Pero hoy Jesús te quiere resucitar, se te acerca y te dice: levántate. La niña se pone en pie, tú y yo nos pondremos en pie porque habremos recobrado la vida. Pues amigos, hermanos, benditos nosotros si somos capaces de descubrir en Jesucristo el Señor aquel que nos da la vida. Benditos nosotros si somos capaces de abrir el corazón a la gracia para que nosotros quedemos sanos,
quedemos restaurados, quedemos devueltos a la vida. Muchos se reirán de nosotros como se reían de Jesús, pero Él realizará el milagro, porque se admiró de la fe de aquel personaje que vino a rogarle por su hija, de esa mujer que humildemente se le acercó por detrás, que creía que con solo tocar el borde de su manto quedaría curado. Jesús hoy, frente a ti y frente a mí, se da la vuelta y te dice: ánimo, tu fe te ha curado.